Dentro de los objetivos que teníamos para realizar en estos talleres tiene que ver, en primer lugar, para dar a conocer lo que es la historia de China en nuestro país, su migración, ¿no es cierto?, cómo esta cultura se va incorporando dentro de lo que es nuestro país, y desde la misma forma también poder conocer un fenómeno muy particular que está ocurriendo hoy en día, que son los famosos molchinos. Ya este es un fenómeno que se extiende a nivel nacional y que de ahí que quisimos llegar específicamente a establecimientos educacionales para poder entender mejor localmente qué es lo que está ocurriendo en esa zona, en esos lugares específicos, con respecto a las percepciones de las personas, ¿no?, de este famoso fenómeno que son los molchinos. Bueno, la idea también de llegar a regiones justamente porque los molchinos se extienden a nivel nacional, ¿no? Tenemos específicamente en Chile, específicamente en lo que es la capital, en Santiago, centro, es donde hay una mayor cantidad de molchinos, pero estos molchinos se empiezan a extender a nivel nacional y los encontramos no solamente en las grandes ciudades, también lo vamos a encontrar en pequeñas localidades, en zonas rurales, donde apenas hay una cantidad de 9.000, 10.000 personas de habitantes, y allí podemos encontrar encontrar los molchinos no solamente la tienda en sí, sino también una comunidad china, una familia china que habita en este lugar y que está generando un impacto en los negocios y culturalmente hablando y socialmente hablando en sus localidades. Sí, bueno, en primer lugar el impacto a los participantes fue bastante interesante. Una de las cosas que más nos comentaron fue que les gustó mucho que la universidad, ¿no?, el mundo académico llegue a los liceos, a los colegios, espacios públicos, ¿no?, como son estos liceos y colegios, a interactuar sobre una temática como esta. En segundo lugar, también culturalmente hablando, idiomáticamente hablando, porque llegamos específicamente a dos zonas bien particulares. En el norte, donde hay toda una historia, ¿no es cierto?, de migración china en el país, y en el sur también, donde hay colegios que enseñan chino. De hecho, donde hicimos estos talleres son establecimientos donde enseñan chino, y por lo tanto el interés, ya había ciertos antecedentes, ¿no?, con intereses culturales hacia China, pero que también observamos que la cercanía con la comunidad china en Chile era bastante distante, ¿no?, y eso hace que efectivamente nos mostró un desafío a poder acercar mucho más a lo que es tanto los estudios del idioma, de la cultura, como también con las comunidades. Por otra parte, observamos toda la percepción que tuvieron las personas con respecto a los molchinos, y ahí observamos diferentes ideas, diferentes percepciones, algunas positivas, otras más negativas, que tienen que ver también con la economía local, cómo quizás en algunos casos irrumpe la economía local, como en otros casos mencionan que es una gran ayuda, un gran apoyo, que están abiertos de lunes a lunes, que por ejemplo, bueno, pueden encontrar todo tipo de utensilios de diferentes áreas, pero al mismo tiempo mencionaban que no eran de muy buena calidad, ¿no?, que han subido los precios, que sus dueños son un poco herméticos, en fin, todas estas características nos empezaron a mencionar tanto administradores, docentes, gente de centros de padres y estudiantes que participaron en estos talleres. Bueno, los principales desafíos en realidad, en primer lugar creo yo que uno de los grandes desafíos es poder coordinar, ¿no es cierto?, coordinar, y lo vimos mucho, Patricia Palma en el norte lo vio mucho, de poder coordinarse, yo también en el sur, con los mismos establecimientos. Los establecimientos o los colegios están en una dinámica muy ágil, ¿no?, y tienen muchas actividades, muchas cosas por hacer. Entonces, poder introducirnos con el taller no fue tarea fácil. Sin embargo, llegó mucha gente, fueron más de 300 personas las que participaron, por lo tanto fue bastante exitoso en ese sentido. Y también, por otro lado, es mostrarnos con la idea de que venimos a estudiar, a conocer, a dialogar y a entender un poco esas percepciones, más allá de una idea de querer como poner una posición hacia China, ¿no?, sino más bien efectivamente ver qué es lo que estaba pasando de manera local. Y en un principio las conversaciones no eran tan fluidas, pero después poco a poco en el taller vimos cómo se fue generando este diálogo, que también fue muy bonito porque vimos diálogos con apoderados, con estudiantes, entendiendo ciertas cosas que los mismos estudiantes les explicaban a propósito de sus clases de chino, y bueno, otras cuestiones que tienen que ver con la historia local, como en el caso del norte, que contaban cuestiones vinculadas, por ejemplo, con las sociedades chinas que se fundaron ahí y sus donaciones, algunos productos chinos que se producen en el norte, en fin, ¿no? Eso creo que fue una de las cosas más interesantes también. Bueno, en el taller que hicimos con ICLAC, ¿sí?, el Núcleo Milenio de Impacto de China en América Latina, una de las cuestiones que más nos llamó la atención fue
algunas anécdotas que fueron bastante diversas. Fueron anécdotas relacionadas, por un lado, con la perspectiva más bien de sociedades que están vinculadas con la historia de las colonias, las primeras colonias chinas que llegan, ¿no es cierto?, más bien comunidades que se instalan en el país. Por ejemplo, como esta sociedad, que fue la primera sociedad, de hecho, que se formó de sociedad china en Iquique, y que van a donar los terrenos a uno de los colegios que nosotros llegamos, y no solamente el colegio, sino que también donaron, fundaron los bomberos, también una compañía de bomberos, y también un hospital chino. Y junto con eso también productos, como decía, como el chumbeque, el famoso chumbeque, que es efectivamente de origen chino, porque es una familia china el que lo produce, pero con ingredientes chilenos, ¿no? Por otro lado, también tenemos casos en el caso del sur, que al realizar estos talleres ICLAC pudimos observar cómo habían personas que interactuaban con las comunidades de una manera bastante particular, como sucede con esta profesora que traslada a sus estudiantes al mall chino y llegan todos, ¿no es cierto?, al lugar, y el dueño del mall chino, impresionado de tantos jóvenes estudiando su idioma, se emociona tanto que cierra el mall para ellos, ¿no? Entonces eso también nos habla de una interacción bien interesante que se puede dar justamente a propósito de lo que es la enseñanza del chino y de su idioma. También habían otros casos que vimos de apoderadas que trabajaron en mall chinos, y algunas con malas experiencias y otras con buenas experiencias. Y eso también tiene que ver un poco con una cuestión, creo yo, muy vinculado con lo cultural, muy vinculado con ciertos prejuicios o percepciones, miedos también, desconfianzas que hay, que creemos que justamente estos talleres y también toda la fortaleza que tienen ambos lugares, la cultura, la historia por el lado norte y lo que es la enseñanza del idioma y la cultura en el caso del sur, pueden colaborar mucho más en este puente, ¿no es cierto?, con lo que es la migración china. Bueno, primero yo creo que ICLAC está haciendo un muy buen trabajo con respecto a llegar justamente con estos talleres a estos espacios que son espacios muy ajenos a lo que es el mundo académico en sí, ¿no?, pero al mismo tiempo muy importantes para entender realmente cómo estamos entendiendo a China y cómo estamos observando a China, no esa China solamente que está allá lejos en el Asia, sino también la China que tenemos en nuestro país, ¿no? Y desde ahí estos talleres creo que fueron una muy buena fuente de información, también desde el mundo antropológico, de los estudios antropológicos, de lo que es la sociología en Chile también, pero sobre todo de cómo empezar a entender y abordar con otros diálogos, otras maneras, quizá, cómo podemos coexistir, ¿no es cierto?, en estas diferentes cosmologías o espacios que son tanto los establecimientos educacionales y todo su entorno que implica centro de padres, administración, de gente externa, no necesariamente estudiantes, sino también, en relación con lo que vendrían a ser estos otros mundos de las comunidades chinas, como son este fenómeno que vivimos en Chile, que son los mall chinos. Creo que es importante, previo a generar juicios, que es algo que está muy dentro de un diálogo casi normalizado, por también cómo se va construyendo el diálogo de las relaciones internacionales en general, ¿no? Me refiero a cómo nos relacionamos con el otro. Tiende a generalizarse, a normalizarse ciertos aspectos que pueden caer incluso en una discriminación o en una falacia en torno a toda una comunidad, ¿ya? Si bien, y esto lo digo por los dos lados, tanto por el lado de la comunidad china hacia los chilenos y los chilenos hacia la comunidad china. Entonces, estos talleres creo que sirvieron mucho para eso, sirvieron mucho para conocer obviamente historias de personas específicas, locales. Por dar un ejemplo también, una de las profesoras en el Liceo Puente Ñuble me decía que gracias al taller los otros y las otras profesoras empezaron a entender la importancia de que ellos estaban enseñando el idioma y empezaron a pedir más clases y cursos de cultura china, ¿no? Y eso también es muy motivante para nosotros en ICLAC, que estamos llevando a cabo estos talleres, porque no es solamente un contenido de investigación, pero también podemos generar otras dinámicas que permitan también entender y conocer mucho más a este país que es fundamental conocerlo hoy en día.